Hola, bienvenidos a la sesión titulada Calculamos la suma de términos de una progresión geométrica, dirigida a estudiantes de cuarto grado de secundaria del área de matemática. Mi nombre es Kelly de la Cruz. Empezamos. Para ello, empezamos con unas indicaciones para la sesión. La primera es prestar atención, anotar constantemente de lo que hoy trataremos. ¿Alguna vez jugaron ajedrez o vieron jugar ajedrez a alguien? Bueno, existe una leyenda del juego del ajedrez. Cuenta que el creador de este juego fue un joven humilde llamado Leonardo César, el cual, por haber creado tan ingenioso juego, el rey le ofreció una gran recompensa. Veamos de qué se trató en la siguiente situación problemática, que se titula La leyenda del juego del ajedrez. Y dice: antiguamente los árabes solían entretenerse con problemas como este. Estando en peligro la vida de un príncipe, acudió a alguien en su ayuda. El príncipe, agradecido por tan sublime acto, le pidió al Salvador que le dijera qué quería como recompensa. Tal Salvador pensó un poco y luego hizo un pedido que el príncipe consideró muy simple y poca cosa. ¿Cuál era este pedido? Veamos. Tomó un tablero de ajedrez y pidió que lo colocaran un grano de trigo en la primera casilla, el doble en la segunda, el doble de lo anterior en la tercera, y así sucesivamente hasta la casilla número 64. Lo que no sabía el príncipe es que la cantidad total de granos que pedía su Salvador era realmente grande, ya que se trataba de miles de millones que podrían significar las cosechas en grandes extensiones de tierras en todo el mundo durante varios años. A partir de las informaciones responde: ¿cuántos granos de trigo pidió en total El Salvador? Para resolver la situación problemática que se nos presentó, debemos saber algunos superespejos, como ¿qué es una progresión geométrica? Es una secuencia en la cual cada término excepto el primero se obtiene multiplicando por el término anterior por una razón. Ahora, ¿cómo llamamos la suma de términos de una progresión geométrica? La hallaremos mediante la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, la cual es igual al primer término por la razón elevada al número de términos de la progresión geométrica menos 1, toda esta expresión entre la razón menos 1. Ahora, ¿cuál es el propósito de nuestra sesión? Bueno, es resolver problemas de sucesiones geométricas utilizando expresiones algébricas. Y para ello, primero debemos saber qué es una progresión geométrica. Es una secuencia en la que cada elemento excepto el primero se obtiene multiplicando el elemento anterior por una razón, cual es un número fijo y se representa por la R. Su término general de una progresión geométrica es igual al primer término de la progresión geométrica por la razón elevado a el número de términos menos 1. Y la suma de los n primeros términos es igual a el primer término de la progresión geométrica, como observamos, menos la unidad, toda la expresión entre la razón menos 1, considerando que la razón tiene que ser diferente de 1. Continuamos. Ahora un ejemplo. En la siguiente progresión geométrica, hallar la suma de los 5 primeros términos. Para ello, primero vamos a hallar la razón de la progresión, la cual vamos a obtener de la división entre el segundo término, que es 10, y el primer término, que es 40, y nos va a dar la razón un cuarto. Y también como dato tenemos que el primer término sería 40. Luego de obtener estos datos, vamos a pasar a reemplazarlos en la fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Para ello, al reemplazar obtendremos las siguientes expresiones y al resolverlo
Como resultado vamos a obtener que la suma de los 5 primeros términos de la progresión planteada es igual a 1705 entre 32. Continuando, ahora vamos a pasar a la resolución de la situación problemática. Para ello vamos a usar el método Polya, el cual consiste en 4 fases. El primer paso es comprender el problema y lo desarrollamos mediante preguntas. ¿De qué trata el problema? Trata de la recompensa que pidió el salvador de la vida de un príncipe, que fue granos de trigo utilizando una tabla de ajedrez. ¿De qué datos dispone el problema? Bueno, dispone de la cantidad de granos de trigo por cada casilla del tablero de ajedrez, como el que nos da de la primera casilla, que equivale a 1 grano de trigo, la segunda casilla a 2 granos de trigo, la tercera casilla a 4 granos de trigo. ¿Sabes a qué quieres llegar? Sí, hallar la cantidad total de granos de trigo que pidió el salvador del príncipe. ¿Qué conocimiento nos ayudaría a resolver el problema? Bueno, saber que es una progresión geométrica y la suma de sus primeros términos. Ahora, vamos a seleccionar una estrategia o un plan para la resolución de esta situación. ¿Qué estrategia te sirve para resolver el problema? Hoy buscaremos patrones para considerar la cantidad de granos de trigo por cada casillero y así formaremos una sucesión de números. El siguiente paso es la ejecución del plan. Anotamos en cada casilla de la primera fila del tablero de ajedrez la cantidad de granos que se debe colocar. De esta manera, en la primera casilla vamos a considerar al primer grano, en la segunda el doble de la primera y en la tercera el doble de la segunda, y así sucesivamente hasta completar la primera fila. Luego expresamos las cantidades de cada casilla como potencias de un número, y al darnos cuenta en estos datos podemos observar que son potencias de base 2 y obtendríamos el siguiente recuadro. Luego representamos los datos en una tabla para expresar lo solicitado de esta manera. El número de recuadros sería igual al número de casillas también, y la cantidad de trigo, de granos de trigo, representaría la siguiente columna. La siguiente columna sería la representación en potencia de la cantidad de granos de trigo por casilla, de esta manera. Y hay algo curioso aquí. En el cuadro se puede observar que las potencias de base 2 disminuyen en 1 respecto a los números de la primera columna. Si nos fijamos, hasta el número de recuadro 64 cumple con esto. Entonces, ahora expresamos estas potencias como una progresión geométrica, de esta manera. Y luego que tengamos la expresión, hallamos su razón. Y aquí es una progresión. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Entre una división, que sería el segundo término entre el primer término, y así obtenemos que la razón es 2, y también tenemos el dato de que el primer término es igual a 2 a la 0 y esto es igual a 1. Con estos datos ahora vamos a calcular la cantidad de trigo que debe entregar el príncipe y usaremos la suma de los n primeros términos para esto. Ya tenemos la expresión aquí. Ahora reemplazamos y tengan en cuenta que para este paso tenemos que usar la calculadora, ya que los resultados que obtenemos son números grandes. Entonces, la respuesta que obtenemos es: el príncipe debe de entregar en total 18.446.744 billones 73.709.551.615 granos de trigo. Esta es nuestra respuesta a la situación problemática planteada el día de hoy en la sesión. Y ahora, como último paso, tenemos la examinación de la solución obtenida.
Para ello nos hacen una pregunta. En la asociación formada con las cantidades de trigo para cada casilla del tablero de ajedrez, ¿puede afirmarse que la razón es geométrica? Sí, puede afirmarse que la razón es geométrica, porque se obtiene al dividir un término con el término anterior. De esta manera, ya teníamos las potencias de base 2 expresadas en cada casillero. ¿Y cómo hallaríamos la razón? Como en el anterior paso, dividimos un término posterior con un anterior y vamos a tener que la razón es 2. Ahora hacemos la metacognición con unas preguntas. La primera es, ¿qué aprendimos hoy? A resolver problemas de progresión geométrica. La segunda, ¿cómo aprendimos? Usando la suma de los n primeros términos. La tercera, ¿de qué manera lo aprendido nos sirve en nuestra vida cotidiana? Bueno, nos ayuda a entender problemas de sucesiones. Como conclusión de nuestra sesión, tenemos ¿qué es una progresión geométrica? Es una sucesión en la que cada término, excepto el primero, se haya multiplicando el anterior por una cantidad fija llamada razón. ¿Qué datos debemos considerar para llegar a la suma de los n primeros términos? Consideramos la razón, el valor del primer término y la cantidad de términos que deseamos sumar de la progresión geométrica. Y les dejo un reto de la semana, que es una situación problemática similar a la que hoy tratamos en la sesión. Gracias por su atención prestada. Si tienen alguna duda, no duden en contactar.